¿Dónde se perdió el feminismo? Hola, soy la doctora Karina Eichner. Suscríbete al canal si no lo has hecho y vamos a hablar de este tema que arde en este 8 de marzo, el feminismo. Hay algo interesante en la historia del feminismo. Yo me considero feminista de la primera y segunda ola del feminismo, pero ya no comulgo con la tercera y la cuarta. Lo que pasó es que el feminismo comenzó siendo un movimiento muy necesario y justo, pero desgraciadamente en muchas de sus manifestaciones actuales se ha convertido en un movimiento que necesita un enemigo para existir y tener una narrativa clara. Entendamos cómo llegamos aquí. La primera ola de feminismo fue en el siglo XIX y pedía cosas muy necesarias y justas. Era un movimiento absolutamente liberal y no tenía nada de radical. Pedían cosas muy simples. Pedían el derecho a votar, el derecho a tener propiedad, el derecho a una educación y a ser vistas como adultos frente a la ley, porque la mujer era vista como una extensión de su padre y después de su esposo. En otras palabras, lo que querían era igualdad, no querían superioridad. En la segunda ola del feminismo se vuelve más cultural. Esto quiere decir que comienzan a hablar de roles de género, de sexualidad, de trabajo doméstico, hablan de poder o no interrumpir un embarazo. Todo este tipo de cosas comienzan a ver que hay raíces sociales en los problemas de las mujeres. Esta segunda ola dice que lo personal es político. Esto quiere decir que se reconocen estas estructuras sociales que afectan a la vida de la mujer a nivel personal. Pero tenemos que tener cuidado porque es justo aquí cuando se deja de hablar de leyes específicas y se comienza a hablar de estructuras invisibles, llámese el patriarcado. Aquí entramos en este lugar donde se inserta la narrativa neomarxista, donde la mujer es este ser oprimido y tiene siempre a una estructura invisible que es el patriarcado. Y aquí es donde yo creo que comenzamos a irnos mal. Al dejar de hablar de individuos, comenzamos a hablar de estructuras sociales y es muy fácil volvernos hombre masa y buscar culpables y buscar ser víctimas y eso es lo que comienza a ocurrir. En los años 90 entra la tercera ola del feminismo y a mí me pierden totalmente porque entra el neomarxismo con la interseccionalidad. Esto lo que hace es que divide todo en raza, en identidad de género, en cultura y lo que ocurre es que nos separa, nos fragmenta y comienza a haber una olimpiada de la opresión. Esto quiere decir que dividen al ser humano por capas de opresión y mientras más capas de opresión tengas, más autoridad moral tienes. Y entonces la gente ya se esfuerza por comprobar quién sufre más. En un grupo de gente progresista interseccional, lo que hacen es que hablan primero los que tienen más autoridad moral porque están más oprimidos y al final se quedan callados los hombres blancos heterosexuales que son los opresores representantes del patriarcado. En vez de encontrar soluciones, lo que hacen es fragmentar la sociedad y poner identidades contra identidades. Qué diferente el fin de la tercera ola con el fin de la primera ola, que era buscar justicia. Aquí lo que están buscando es opresores para sentirse más oprimidas. Esto les asegura que siempre van a saber quién son, porque son mujeres feministas que están en contra de este malvado patriarcado. Entonces el síndrome de San Jorge se echa a andar, que quiere decir que están buscando al dragón y que nunca va a dejar de existir el dragón. Qué diferencia de las primeras olas de feminismo, donde lo que se esperaba era que se cambiaran ciertas leyes y cuando se cambiaran esas leyes todo estaba bien, ya no teníamos que pelear más, ya nos podíamos dedicar a vivir, a trabajar, a hacer familia, a todo lo demás de la vida que no es activismo político. Y esa es la razón por la cual yo no marcho el 8 de marzo. No porque no crea que hay que buscar justicia o que hayan cosas que todavía tienen que cambiar, sino porque estoy en desacuerdo con estas feministas, activistas, radicales que ven al patriarcado como algo que nunca va a dejar de existir y como algo contra lo que hay que tomar venganza. Aquí comienza la cuarta ola del feminismo, que es el activismo emocional. Y lo que busca desde 2012 es a través de las redes sociales cobrar venganza, buscar un chivo expiatorio del patriarcado o defensores del patriarcado para cancelarlos.
En esta época surgieron movimientos como el Me Too, donde sí se revelaron abusos de hombres contra mujeres, pero desgraciadamente se perdió el matiz y todo esto degeneró en una cultura psicológica emocional, donde la acusación equivale a la culpabilidad. En lo que degenera esto es en una casa de brujas, donde se utiliza mucho más la emoción que la razón, donde se destruye sistemáticamente la reputación de personas sin tener suficiente evidencia. Se esconde la mano que avienta la piedra en una identidad de grupo que busca chivos expiatorios para mostrar su indignación. Y aquí se abre la puerta en el feminismo de cuarta ola a mujeres con problemas mentales y emocionales severos, con ira reprimida, mujeres que probablemente en sus vidas habían estado sometidas y que agarran al hombre como su chivo expiatorio y arremeten contra él. Lo vemos cuando se cuela en la política de Argentina, de España y de México, en leyes totalmente injustas que ponen al hombre en una situación parecida a la que estaba la mujer en el siglo XIX, donde no tienen los mismos derechos frente a la ley que una mujer. Y en vez de buscar la justicia, lo que busca es la superioridad frente al hombre y la venganza. Es ridículo el paso de queremos nosotras el mismo derecho que los hombres porque somos plenamente humanas a nosotras somos moralmente superiores porque los hombres nos oprimen, por lo tanto estamos justificadas en oprimir al hombre. Sin darse cuenta, se están convirtiendo en el monstruo que temen que las oprima. Deshumanizan al hombre porque no lo ven como un individuo, lo ven como una categoría abstracta, lo ven como el opresor. Pintan a hombres y a mujeres como enemigos naturales. Y no es cierto, somos complementarios. Y si hacemos este tipo de polarizaciones, todos perdemos. Porque lo que hacemos es que la mitad de la humanidad se defiende contra la otra mitad y nunca vamos a ser equipo. La verdadera feminista de primera y segunda ola, como yo me considero, lo que va a hacer es que va a defender la dignidad humana y va a pelear para que se restablezca, no importa qué grupo sea el que deba de proteger. En este caso, la verdadera feminista tiene que proteger al hombre. Y no es física cuántica, queridos, es simple lógica. ¿Cómo vas a querer darle al hombre la falta de dignidad que una vez tú tuviste? Entonces, este 8 de marzo yo celebro a la verdadera feminista, a la mujer que busca la justicia y la dignidad en cualquier lugar. Felicidades, mujeres. Te leo en comentarios, dale like si te gustó, compártelo con quien le pueda gustar y si no te has suscrito al canal, hazlo. Y recuerda, a brillar.